Y aquí estamos, por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Cristian Méndez Verástegui, traumatólogo, que vamos a estar hablando de este tema maravilloso que es lo que es la rodilla y qué hacer con ellas cuando estamos lesionados, cuando nos las lesionamos y cómo las lesionamos. Y en qué deportes, porque hay uno que otro deporte que nos las lesionamos mucho más, por supuesto. Pero vamos a hablar de todo un poquito, así que bienvenido. Gracias, la verdad, por aceptar mi invitación. Y grábense el rostro porque obviamente nos vamos a tener mucho más seguido acá como otros invitados también. Gracias, Beba, y bueno, de verdad un placer volver a acompañarte en tu programa. Siempre un gusto poder hablar acerca de estos temas que a las personas también les interesa porque tienen que ver con nuestro desempeño del día a día y con las actividades que podamos realizar, porque bueno, nuestras articulaciones nos acompañan a donde vayamos porque forman parte de nuestro organismo y lo ideal es obviamente cuidarlas para evitar obviamente lesiones. ¿Qué tipo de deporte o actividades conlleva a lesiones de la rodilla? Fíjate, como te venía comentando, obviamente las personas vienen tratando de mejorar su calidad de vida haciendo actividad deportiva. Uno de los deportes que más tiene incidencia en lesiones de rodillas son los deportes de contacto. Por ejemplo, el fútbol es uno de ellos, el rugby, que también se está realizando con mucha frecuencia, y aquellos deportes que ahorita hay con mucha moda, que tienen que ver, por ejemplo, el pádel, el tenis, incluso el béisbol también, porque llegan a tener ciertas rotaciones a nivel de la rodilla, porque la rodilla acepta el giramiento. El giro acepta cierto grado de giro, no un giro completo. Entonces, cuando nosotros tenemos el pie fijo sobre el piso, sobre la grama o en la zona en donde se está realizando el deporte y hacemos un cambio de velocidad brusco, en ese momento se empiezan a lesionar las rodillas dentro de las posibilidades que pueda suceder. Dentro de las lesiones más frecuentes, obviamente, tenemos que incluso lo llegamos a conversar en una oportunidad, que son las lesiones del ligamento cruzado anterior, y otras con más frecuencia son las lesiones de los meniscos. Muchas personas tienen lesiones en menisco por actividad deportiva y otras también, para que las personas y tu audiencia también lo pueda entender, por hacer alguna actividad, como yo siempre le digo a una persona, una señora que esté sucando las bolsas. No, cuando por ejemplo estás en tu casa y estás en la cocina y giras a llevar un plato, una olla a la mesa, ese simple giro puede también lesionar tus rodillas. Entonces es importante tenerlo claro, que no es solamente a nivel deportivo. La supervisión en cuanto a las lesiones de las rodillas tiene que ver, obviamente, los que se dedican a la parte deportiva con un entrenamiento, pero aquellas personas que no realizan actividad deportiva, por lo menos saber qué deben cuidar, qué deben hacer para tratar de evitar las lesiones. ¿Qué evitar? Porque fíjate tú que ese tipo de actividades que generalmente lo hacemos la mayoría, me incluyo, son pero tan sutiles que uno no se da ni cuenta de que se puede lesionar la rodilla en uno de esos giros, esos mal movimientos que uno hace, que dice, ay, hice un mal movimiento, se quedó así como que... Exacto, además que como tú muy bien lo dijiste, o sea, las personas no solamente se tienen que lesionar o se van a lesionar con una actividad deportiva, porque obviamente están predispuestos, pero hechos fortuitos, estás caminando, fuiste y bajaste una acera o te bajaste de un carro o de una camioneta, etcétera, esas simples actividades pueden también lesionar tu rodilla. Entonces es importante que las personas entiendan cuál es el enfoque que se le tiene que dar para prevenir esas lesiones. No, imagínate tú, sí, justamente en estos días, un amigo que tuve que ayudar, tuve 2 días ayudándolo porque justamente salió a caminar por el sedentarismo, dijo, necesito caminar. Y resulta que se resbaló con una hoja y tiene fractura de la rodilla, el fémur, y tiene, o sea, está bien malito, la por verdad. Eso, entonces imagínate. Justamente algo tan... Claro, porque es que es lo que te digo, ya los hechos fortuitos, lo que son los accidentes que pueden suceder en tu propia casa o incluso en la calle, las lesiones a nivel de las articulaciones, sobre todo en este tipo de articulación como son las rodillas, hay que tenerlas presentes, que existen, y hay que tratar de cuidarlas siempre. Eso es importante. Ahora, ¿cuándo se sospecha que tienes una lesión de rodilla? ¿Cómo uno sabe? Porque tú sabes que uno, como anda en la vida como loco, por lo menos nosotros acá en Venezuela, que somos súper rápidos, queremos todo rápido y tenemos hora para todo, a veces tenemos una molestia o que nos suena
y resulta que, ay, bueno, ¿qué será? Bueno, amanecí hoy así y no le presto atención, que generalmente pasa así. Entonces, ¿cuándo realmente debemos de prestar atención a lo que está pasando? ¿Cuáles son esos detalles que nosotros dejamos pasar, que no debemos dejar pasar? Sí, fíjate, uno de los síntomas cardinales que tiene que ver con una lesión articular principalmente es el dolor, ¿no? Entonces tú vas a llegar a tener un dolor y disconfort a nivel de tu articulación que tú no la sientes que está actuando de manera adecuada, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no somos conscientes de nuestras articulaciones, sino que nosotros estamos en la vida haciendo nuestras actividades. Exacto. Pero cuando se llama la atención de que, ay, me está sonando, me está doliendo la rodilla, ahí hay que tener cierto grado de alerta. Entonces, principalmente el dolor, el que se hinche la articulación, ese que esté hinchada la rodilla, y que tú sientas alguna inestabilidad, es decir, que cuando tú estás caminando, haciendo tu actividad deportiva, sientas que la rodilla no está en su sitio, o se sale de su sitio, o entra y sale. O sea, ese disconfort que tú tienes cuando haces alguna actividad, hay que tenerle atención, y yo recomiendo siempre, después de, por ejemplo, una actividad deportiva, que tú llegas a tener alguno de estos síntomas, o una persona que hizo alguna actividad, caminó mucho, etcétera, y tiene alguno de estos síntomas, tú puedes esperar hasta 72 horas, 3 días, analgésicos, antiinflamatorios comunes, pero después de eso ya tú debes ir a un médico especialista, generalmente que tenga que ver con la parte articular, para poder evaluar tus articulaciones y ver si no hay alguna lesión asociada. Y si es deportista, más todavía, porque obviamente tiene que acudir al médico. En los dos casos hay que acudir al médico, porque eso es una alerta. O sea, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, de cómo funcionamos. Nosotros somos una computadorita, ¿ok? Que debemos escucharlos. Tenemos un software, pero tenemos que aprender a escucharnos para poder realmente saber qué nos está pasando en ese momento. Y que obviamente, algo que nos está sonando no es normal. Así como el otro día yo en el gimnasio me estaba sonando la rodilla, después que estaba accidentada y tenía rato que no iba al gimnasio y me fue en la rodilla, y yo así que ya va. Creo que estaba cargando mucho peso y por supuesto, pues tenía que esperar y bajarle 2. De eso se trata. De eso se trata las personas que hacen actividad como tú, que tienen dentro de su hábito hacer actividad deportiva, tienen que tener una supervisión, porque a veces tú mismo, por querer de repente continuar a hacer tu deporte como lo venías realizando, pero resulta que una mala técnica es la causa principal de una lesión, y eso hay que evitarlo también. Exactamente, que ahí es donde nos íbamos. Tenemos que tener supervisión en cuanto a los deportes. Y si no tiene un entrenador como lo tengo yo a la mano, pues simplemente, si usted siente una molestia, lo mejor es acudir a la persona que está en sala, en el gimnasio, o donde esté haciendo el deporte que esté haciendo en ese momento, el ejercicio, pues acudir a esa persona y decirle más o menos, mira, me está sonando, y obviamente pues y pues de ahí ya verá usted qué es lo que va a hacer con su vida. Ahora, ¿cuánto para caminar o hacer ciclismo, cuál es la mejor para tu rodilla? Bueno, fíjate que no es que exista una actividad deportiva específica que mejora o que empeora. Las personas, cuando hacen actividad deportiva, es porque lo primero que tienen que hacer es sentirse bien consigo mismo. Entonces, si tú quieres correr o hacer running, que lo hacen muchísimas personas, está bien. Si tú quieres hacer ciclismo porque te gusta, puedes hacer. Si quieres hacer spinning, si quieres hacer alguna actividad deportiva, si quieres hacer natación. O sea, la actividad deportiva tiene que ir acompañada de un proceso de motivación, y tú te tienes que sentir a gusto con tu cuerpo y lo que tú quieres hacer. Entonces, no, que yo quiero desarrollar más las rodillas porque voy a hacer un deporte más que otro, no funciona de esa manera. Lo que debemos hacer es prevenir las lesiones de acuerdo a la actividad deportiva que tú realizas. Por ejemplo, las dos que nombras, que es correr o trotar, son deportes de alto impacto, porque obviamente tienes que hacer una constante carrera, y por lo general tienden a tener lesiones en las rodillas. El ciclismo también. Por desgaste, me imagino. Por sobreuso, porque obviamente las lesiones a nivel deportivo pueden ser a nivel traumático, porque tienen un trauma o un golpe, o por ese sobreuso de hacer la misma actividad repetitiva durante muchísimo tiempo. En ese caso, Cristian,
¿Qué es lo que, si tú haces repetitivamente ese deporte porque obviamente haces carrera o simplemente lo haces por deporte y lo endosas para ti y es lo que te llena, pues, ¿cómo previenes tú el hecho de ese desgaste de la rodilla? ¿Qué es lo que debes de hacer para poder continuar con el ejercicio que estás haciendo, pero cuidándote? Exactamente, fíjate, cuando estamos hablando específicamente de la rodilla, las personas tienen que tener claro que deben hacer un proceso de calentamiento antes de iniciar la actividad deportiva y luego de realizar la actividad deportiva pueden hacer un estiramiento. Hay algunas personas y hay controversia con fisioterapeutas, entrenadores, preparadores físicos, etcétera, en cuanto a que si lo debes hacer o no lo debes hacer. Particularmente, me parece que tú tienes que preparar tu organismo a la actividad que tú vas a realizar. Incluso si voy a alzar pesas, yo caliento primero. Exactamente, porque tu organismo tiene que estar preparado para la actividad que tú vas a desempeñar. Entonces tú pones a tu cerebro, a todo tu organismo en alerta hacia cuáles articulaciones son las que más vas a utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir estas lesiones? Obviamente, por ejemplo, si es a nivel de la rodilla, tratando de fortalecer esas estructuras que están alrededor de la rodilla, que son los músculos y los tendones y los ligamentos que están alrededor de esa rodilla. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente las principales o los 3 grupos principales, vamos a llamar así, para tú fortalecer tus miembros inferiores son el cuádriceps, ¿okay? Los músculos de las pantorrillas y algunas personas piensan que no, pero también la zona glútea. La glútea, pero la baja, los la glúteos, baja, la alta y la media, o sea, completo. Sí, la región glútea, ¿por qué? Porque eso te va a dar estabilidad a tu extremidad inferior. Okay, entonces esos son 3 grupos musculares que hay que trabajar bien. Por eso las atletas tienen... Exactamente. Son como que un equilibrio, ¿verdad? Digo, yo no sé, estoy perdida. Y te dan potencia, ¿sí? Te da potencia, te da estabilidad. Claro. Okay, entonces son estructuras que tú dices, pero que tienen que ver los glúteos con la rodilla. Pues sí, fíjate, sí, te da balance. Entonces tienen que, estos 3 grupos musculares, hay otros, ¿no? Pero estos 3 grupos musculares hay que trabajarlos principalmente. Ah, mira, qué bien, mira, ya aprendimos algo nuevo. Y ya supe por qué las niñas tienen los glúteos bien formados y realmente es justamente por un equilibrio a nivel de velocidad incluso y de todo. Qué increíble, oye, qué bien. ¿Cuáles son aparte de lo que nos acabas de decir, una recomendación realmente maravillosa? ¿Quiénes realmente nos deberían de dar esas recomendaciones para hacer que nuestras rodillas puedan cuidarse estando en un gimnasio normal, o por decirte el pádel, el tenis u otras actividades? ¿A quién debemos acudir para que nos den esas recomendaciones? Porque justamente para que nos den esas recomendaciones nunca van a ir directamente al médico, que debería de ir. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que las personas, obviamente, para tú iniciar una actividad deportiva, por lo general las personas no van al médico. A quienes les recomiendo que tienen que hacer, sí, una evaluación médica previo a empezar a realizar alguna actividad deportiva, aquellas personas que tienen enfermedad de base, por ejemplo, enfermedades a nivel cardiovascular, del corazón, enfermedades metabólicas como la diabetes, que tengan este tipo de enfermedades crónicas. Hay previamente que tener una evaluación médica para que te puedan decir qué tipo de actividad puedes hacer, con qué frecuencia y con qué intensidad. Ahora bien, una vez que ya tú tienes que tú estás relativamente sano, te sientes una persona sana y quieres hacer una actividad deportiva, debes conseguir por lo menos una guía. ¿Cuál es la guía? Un entrenador, un preparador físico que te pueda seguir ayudando. Que también, pues, bueno, pero que yo no tengo el dinero para pagarle a un entrenador físico. Bueno, tú puedes conseguirte una persona, por ejemplo, en tu caso, que tú puedas decirle a un compañero o una amiga, bueno, vamos a entrenar juntos y yo te puedo decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer porque tienes el conocimiento. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con muchas personas que van y prenden el televisor o el computador y empiezan a hacer con tutoriales de YouTube y nadie los está viendo? No, tú lo haces solo contra el espejo. Empieza a hacer pilates, empieza a
empiezas a hacer empiezas a hacer una serie de cosas que te vas a lesionar. Empiezas a lesionarte. No puede ser. Y si va a existir, porque sé que muchas personas que acuden, por ejemplo, porque hay incluso en los parques que no necesariamente tienes que pagar, pero tienen que saber que la persona, el instructor que está llevando a cabo la actividad deportiva, llámese bailoterapia, etcétera, etcétera, tiene una certificación. Y que tiene que saber qué condiciones tiene antes de empezar el entrenamiento, porque hay personas que se cuelan, yo quiero hacer yoga. Porque y yo me quiero sentir bien así. Y yo me quiero sentir bien, y la señora viene y dice, o el señor dice, yo nunca he hecho yoga, pero entonces resulta que tiene una lesión o tiene una molestia en la espalda, está haciendo yoga. Imagínate tú, uno que se retorce tanto en la yoga. Tal cual. No, y fíjate, algo muy importante, Beba, en relación también a la parte de la prevención, es la hidratación. Es sumamente importante hacerlo antes, durante y después de la actividad deportiva, porque la hidratación no es solamente tomar agua libre, es decir, agua sola. Tú tienes que tomar agua y tienes que tomar aquellas bebidas que tienen que ver con electrolitos, que tengan electrolitos. ¿Por qué? Porque tú sudas, y al sudar obviamente se pierde electrolito. Entonces cuando nosotros hablamos de deshidratación por el tema deportivo, tiene que ver por eso. Entonces tú puedes tomar agua, sí, pero no solamente agua, tienes que tomar esas bebidas que tienen, obviamente hay muchas en el mercado, que tienen ese reconstituyente a nivel de los electrolitos, que van a ayudar a recompensar esa pérdida, y obviamente vas a limitar muchísimo las lesiones musculares como los desgarros. Mira qué interesante. Tú sabes que yo le pongo, no lo hagan todos porque obviamente a todos no les sirve, pero por lo menos yo particularmente, que siento que me deshidrato mucho porque tomo mucha agua o mucho deporte también, le pongo unas goticas de limón y le pongo un poquito de sal. Eso es lo que yo hago, y realmente me hidrata lo suficiente. No es que es todo el tiempo, sino que simplemente depende de la actividad deportiva y la persona como la esté tomando. Exactamente. ¿No? Ahora, porque tú sabes que hay gente que son intensas y se ponen. Pero existen, por ejemplo, los sueros de rehidratación oral que existen, tú los puedes también utilizar para este proceso. Y sobre todo en este momento. Para mantenerte hidratado. Pero bueno, si no llegas a tener este tipo de bebidas, porque algunas son también costosas, puedes también complementarlo. Exacto, con un limoncito. Le ponemos las goticas de limón y está listo. Bueno, ¿cuáles tus recomendaciones para todos estos adolescentes y también personas mayores para despedir este programa, para que entiendan que salir del sedentarismo realmente es muy bueno, pero también hay que tomar conciencia? Sí, bueno, me va a agradecerte nuevamente por esta oportunidad y por la invitación a tu programa. Y vas a venir de nuevo, por favor, gracias. Bueno, las recomendaciones, como siempre le digo a mis pacientes y a mis atletas y deportistas con los cuales trabajo, tú debes tener una motivación principalmente para hacer actividad deportiva y salir del sedentarismo. Una vez que tú consigues ese motivo, ese objetivo, tú tienes que tratar de ubicarte o reunirte con las personas que te puedan dar un poco más de incentivo a que tú puedas realizar el tipo de actividad deportiva. Una vez que ya consigues eso, adelante. Si te gusta hacer deporte como el pádel, si te gusta correr, si te gusta hacer bicicleta, si te gusta bailar, que es una actividad deportiva súper completa además. Entonces, hazlo porque te gusta, porque te nace y te vas a sentir mejor. Pero siempre, las articulaciones hay que cuidarlas, hay que fortalecer las estructuras musculares que están alrededor de estas articulaciones para evitar las lesiones, y disfruten, vivan la vida y háganlo bien. Exactamente, ni también, porque es que el baile es uno de sus características. Del doctor aquí que baila, Dios mío, bueno, bachata, tango, lo que le pongan, eso es una maravilla. Así que a bailar y a disfrutar la vida, pero con conciencia. Así que bueno, para un próximo podcast va a estar invitado doctor Cristian, la verdad que me encanta. Y bueno, ya nos vemos, bye, tschüss.